Sombra. Como a muchos de ustedes, durante años siempre asumí que ver el leve desenfoque al borde de mi vista era un truco de mis ojos. Estar tan enfocado en una área particular que el resto de tu visión se vuelve borrosa. Como me dijo mi madre una vez, cuando siendo niño le conté que había visto algo en la puerta de mi habitación, y a medida que crecí, simplemente lo tomé como un hecho, de la manera en que todo niño toma la sabiduría de sus padres a pecho. Y una vez que me convertí en adulto, simplemente lo descarté por completo. Eso fue hasta una noche. Vivo solo en un pequeño departamento de una habitación. Eso significa tener que vivir más lejos de la ciudad donde trabajo, pero prefiero vivir solo a tener que hacer el viaje bastante largo hacia el trabajo todos los días. Y como mi tiempo libre durante el día es casi nulo, también soy algo nocturno. Esa noche en particular estaba despierto hasta tarde, sentado en la mesa de mi cocina con mi laptop frente a mí, cuando me sobrevino la sensación. El pequeño pero notable escalofrío subió por mi espina dorsal, y en el borde superior de mi visión, justo debajo de donde mi cabello comenzaba a caer sobre mis ojos, lo vi. Era un desenfoque de color negro y plata, al menos así me pareció. Levanté rápidamente la cabeza, mirando hacia la esquina donde lo había visto. Por supuesto, cuando levanté la vista, no había nada allí. Durante unos segundos más, simplemente me senté, mirando fijamente la esquina. Nada se movió. No había ningún sonido excepto el leve zumbido del ventilador de mi laptop y el del refrigerador. Mi cocina está en la parte trasera del apartamento. El dormitorio también se encuentra junto a la cocina, y la pared que los separa se extiende un poco, causando un punto ciego bastante grande desde donde yo estaba sentado. Así que supuse que esa era la explicación, y con un movimiento de cabeza volví a la pantalla de la computadora. Las horas parecían pasar a un ritmo acelerado, y para mi sorpresa, cuando revisé el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla de mi laptop, eran las 3 de la madrugada. Así que apagué la computadora. A la noche siguiente me propuse irme a la cama antes de medianoche, la 1 de la mañana a más tardar. Así que no encendí mi computadora. En su lugar vi algo de televisión y me di el gusto de jugar unas partidas. Pronto el reloj que estaba junto al televisor mostró las 12:35. Era hora de dormir y me levanté, apagando el televisor y la Xbox. Decidí que me prepararía una bebida antes de dormir y me dirigí al refrigerador. Al abrirlo, saqué una jarra de jugo y agarrando un vaso de un gabinete cercano, me serví un poco. Aparte del sonido de un camión diésel pasando por fuera y el tic-tac del reloj sobre el fregadero, todo estaba en silencio. Coloqué el vaso en el fregadero para lavarlo mañana y me giré para devolver la jarra al refrigerador. Casi lo solté al ver lo que había delante. Cuando me di la vuelta pude ver claramente a través de la cocina y la sala hacia el pequeño rincón donde se encontraba mi puerta principal, y por solo un segundo vi la misma mancha negra y plateada desapareciendo de mi vista. Esta vez estaba seguro de que no era solo un truco de mi visión o un mechón de cabello pasando frente a mi cara. Sin esperar respuesta porque no hubo ninguna, supe con certeza que había algo o alguien allí. Sentí como mi pulso se aceleraba rápidamente y mi corazón comenzaba a latir fuerte contra mi pecho. Lo que pensé fue que alguien se había metido a mi casa, ya fuera para robar o con alguna otra intención. Miré rápidamente a mi alrededor buscando algo con que defenderme. Mis ojos se posaron en el bloque donde guardaba todos mis cuchillos de cocina y rápidamente saqué el más grande y me giré hacia la entrada. No había movimiento ahora, pero noté un cambio en la atmósfera. Sin recibir respuesta, hablé de nuevo. La tensión en la habitación parecía haber aumentado bastante con mis palabras. Esperé un minuto, sintiendo cómo empezaba a irritarme. Crucé rápidamente la habitación, sosteniendo el cuchillo frente a mí con firmeza. No había nadie allí. Por un momento, simplemente me quedé parado, sintiéndome desconcertado. Sabía por un hecho que había visto a alguien. No había sido un truco de mis ojos, y no había escuchado la puerta principal abrirse.
De hecho, al mirarla ahora, vi que la pequeña perilla de la manija de la puerta estaba girada en la posición de cerrado. Mientras la miraba, un escalofrío enorme me recorrió la espalda, combinado con la sensación de ser observado intensamente. Casi sentí como si quienquiera que estuviera mirando estuviera detrás de mí. Por instinto me di vuelta cortando con el cuchillo tan fuerte como pude, pero de nuevo no había nada, nadie estaba detrás de mí. Lo más extraño fue que, tan pronto como me giré, la sensación de ojos clavándose en la parte posterior de mi cráneo cesó, como si el observador simplemente hubiera dejado de existir en el momento en que me giré. Pero la tensión en el apartamento no desapareció. Parecía intensificarse y me mantuvo en alerta, tanto que busqué en todo el apartamento. Entré al baño, corriendo la cortina de la ducha. Fui a mi habitación y abrí las puertas corredizas del armario. Incluso abrí ambos armarios en la sala, sacando todos los abrigos y cajas detrás de los cuales alguien podría esconderse. Pero no encontré nada. Aún así, cuando fui a la cama, cerré con llave la puerta de mi habitación por si acaso. La siguiente mañana, cuando desperté, la sensación había desaparecido del apartamento. Con una última mirada alrededor, cerré la puerta principal con llave detrás de mí. Subí a mi auto e hice el viaje de 2 horas y media a la ciudad para trabajar. El día pasó sin mucha preocupación, aparte de una reunión de equipo obligatoria que mi jefe decidió imponernos durante nuestro descanso para almorzar. La monotonía me calmó un poco y comencé a burlarme mentalmente de cuánto me había alterado la noche anterior. Incluso decidí contarle a algunos compañeros, pero se los conté como si hubiera sido algo gracioso, no algo serio. Todos se rieron mucho de ello. La broma lo sacó completamente de mi mente, y antes de darme cuenta, había llegado la tarde. Empaqué mis pertenencias de nuevo en el coche y emprendí el viaje de regreso a casa, aún riéndome un poco y tarareando las canciones que sonaban en la radio. Sin embargo, cuando entré al estacionamiento de mi edificio de apartamentos y en mi espacio, a casi las 10 de la noche, vi algo. Mi apartamento era el segundo en el piso superior, y desde donde estaba sentado en mi coche, podía mirar hacia arriba y ver la ventana de la sala de mi lugar entre las ranuras del pasamanos del pasillo. Como siempre hacía cuando salía, había cerrado las persianas blancas para que nadie que pasara por la ventana pudiera mirar hacia mi lugar. Alguien estaba asomándose a mí entre mis persianas. Sentí mi sangre convertirse en hielo. Miré alrededor por un momento a las ventanas oscurecidas de las otras unidades, pero sabía que ninguno de mis vecinos me ayudaría. Los días en que los vecinos se cuidaban unos a otros habían terminado. Inevitablemente me dirían que encontrara la forma de llamar a la policía por mí mismo, o me dirían que no era su problema. Así que abrí la cajuela y saqué una cruceta para golpear a la persona que se había metido a mi departamento. Subí hasta la puerta y traté de abrirla sin meter la llave, porque yo suponía que alguien había entrado. Por lo tanto, la cerradura, según yo, ya había sido forzada. Para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada. Entonces supuse que la persona que se había metido había cerrado por dentro. Entonces saqué la llave y abrí la puerta. El lugar estaba tan oscuro y silencioso. Mi pulso se aceleró mientras caminaba lentamente hacia adentro, mi mano buscando el interruptor de luz. Parte de mí temía que, mientras buscaba a ciegas, me saliera el intruso y me atacara. La imagen mental me envió un escalofrío de miedo, justo cuando mis dedos encontraron el interruptor de plástico. Al encender la luz, la sala quedó iluminada. Me moví rápidamente, asomándome por la esquina, lo que me dio un vistazo de la cocina más allá. Tanto la cocina como la sala estaban vacías, pero todavía quedaba el baño y la cocina. Me moví lentamente, tratando de permanecer lo más silencioso posible para que quienquiera que estuviera escondido no se me lanzara encima. Contuve la respiración mientras pasaba por las puertas medio abiertas de mi baño y dormitorio, rodeando el sofá. Me giré para comenzar a caminar rápidamente de vuelta hacia la puerta frontal abierta, pero algo me detuvo, algo que me hizo congelarme.
Había una pequeña sección de pared donde algo parecía haber sido escrito allí, pero tras mirar mejor me di cuenta de que lo que estaba allí no era escritura como tal. Sí decía algo, pero estaba escrito a puros arañazos. Lo que decía era: podemos verte. Desde el rincón izquierdo de mi visión, vi que la puerta de mi dormitorio se había abierto lentamente, pero notablemente un poco más. Pude ver la mancha negra y plateada de nuevo y en menos de un segundo ya estaba corriendo hacia la puerta. La figura negra y plateada salió volando de la habitación, aunque nunca hizo un sonido. Yo salí de la casa y salí cerrando la puerta detrás de mí, y bajé corriendo las escaleras y me metí al auto. Llamé a la policía mientras veía cómo las persianas se seguían moviendo. Cuando la policía llegó, les conté así rápido cómo estaba la situación. Ellos primero revisaron que yo no estuviera alcoholizado o que hubiera consumido alguna sustancia, ya que verificaron que sí estaba en mis 5 sentidos. Subieron a revisar, pero no encontraron nada. Lo que me dijeron literalmente fue: lo siento, señor, pero quienquiera que fuera ya se fue. No parece que se hayan robado algo, apenas que revise bien sus cosas. Yo exhalé un poco agobiado por la situación y les pregunté si podían quedarse cerca en caso de cualquier cosa. Al momento de decirles eso, saqué unos billetes. Uno de los policías agarró el dinero y ya que lo guardó, me pasó su número de celular y me dijo que cualquier cosa le llamara y ellos llegarían rápido. Se fueron los policías y yo subí a mi departamento. Prendí todas las luces, abrí todas las puertas, revisé todos los rincones, no había nadie. Me encerré bien, me aseguré de que todo estuviera lo más cerrado y atrancado posible. Aún así, no me sentía con la seguridad de dormir, así que me senté en la sala frente al reloj y ahí me quedé hasta que el sueño me venció. La verdad no recuerdo a qué hora me quedé dormido. Lo que sí recuerdo es que me desperté durante la madrugada. No estoy seguro de qué fue lo que me despertó. Cuando abrí los ojos todavía estaba oscuro afuera, dentro no, porque tenía todas las luces encendidas porque quería que se viera que había gente dentro del departamento. Miré el reloj. Todavía no eran las 4 de la mañana. A lo mejor faltaban unos 15 minutos, pasaban de las 3:30, eso sí es seguro. Me dolía un poco la espalda por haberme quedado dormido y mal acomodado en el sillón, así que me levanté para irme a acostar. Pero al momento en que entré al cuarto, me percaté de que la puerta del armario estaba un poco abierta. En ese momento se fundió el foco de la habitación. No fue que solo se apagara, literalmente el foco tronó, hasta sacó chispas. Con el cuarto totalmente a oscuras me invadió muy rápido el miedo, no tanto por la oscuridad en sí, sino porque al segundo de que se fundió el foco, mi vista logró enfocar algo que no debería haber estado ahí. Algo que me miraba desde el borde de la puerta del armario medio abierta. Para empezar, esa puerta debería estar cerrada. Yo siempre dejo las puertas cerradas, no por supersticiones ni por miedo, sino para evitar que se meta al ropero una araña o algo. Eso que estaba viendo era algo negro y plateado. La diferencia con la ocasión anterior era que esta vez no era solo una mancha, era algo más. Podía verlo un poco más claro. A pesar de que podía distinguir bastante bien la silueta, más allá de eso, los detalles no eran tan visibles, solo lo que parecían ser 2 ojos muy oscuros, mirándome fijamente. Me sentí congelado en el lugar, el miedo me paralizaba, mientras estaba petrificado allí, con los ojos muy abiertos debido tanto al miedo como a la impresión. Lentamente me di cuenta de algo más. Estaba susurrando. Era una voz que sonaba áspera. La voz se volvía cada vez más enojada, transformándose de un siseo a casi un gruñido demoníaco. Esa voz fue perdiendo poco a poco la humanidad, y luego quedó un silencio absoluto. Fue entonces cuando vi una mano que más bien parecía una garra, terminada en 5 uñas afiladas como navajas que se asomó por debajo de la cama. Ahí había más de una criatura. Ver esa mano, esa garra, saliendo de debajo de la cama me hizo reaccionar al instante. En menos de 2 segundos ya estaba afuera del departamento azotando la puerta de la entrada muy fuerte, como si hacer eso marcara alguna diferencia. Yo no bajé corriendo al auto,
sino que en ese momento yo estaba tratando de ponerle llave a la puerta para que lo que fuera que estaba dentro del departamento no se pudiera salir. A lo mejor suena tonto, pero una situación así no racionalizas. Es imposible pensar con claridad. Sientes miedo, ansiedad, todo menos claridad mental. Por eso se suelen hacer cosas absurdas. En cuanto terminé de cerrar bien, algo golpeó la puerta desde dentro con mucha fuerza. Como yo estaba un poco recargado sobre la puerta, el empujón me hizo retroceder. Bajé corriendo las escaleras y me metí al auto, y me apresuré a encenderlo. Salí del estacionamiento derrapando. De hecho, casi me impacto con una camioneta al ir saliendo. Conduje sin pensar a dónde iba. Me acuerdo que pasé por lo menos unos 20 minutos manejando antes de detenerme. Tenía que saber qué iba a hacer. No era como que yo pudiera simplemente no regresar y ya, tengo dinero, pero no el suficiente como para abandonar un departamento. No se me ocurría nada, así que volví a encender el auto y conduje hasta que vi un puesto de hamburguesas en una avenida. Ese puesto tiene abierto las 24 horas. Yo la verdad no tenía hambre, pero sabía que tenía que comer algo para que se me bajara, aunque fuera un poco el susto. Ahí estuve como hasta las 6 de la mañana y luego volví al auto y conduje hasta la casa de mi madre. Estaba seguro de que ella sabría qué hacer. Ya llegué a eso de las 6:30, mis padres ya estaban despiertos. Apenas alcancé a saludar a mi papá porque justo iba de salida. Entré a la casa y mi madre me invitó a un café. Le conté cómo habían estado las cosas y entonces ella fue a su cuarto, sacó un libro pequeño, me lo dio junto con un rosario y una medalla de San Benito. Luego me explicó qué páginas debía leer y cómo debía leerlas. Ella me aseguró que haciendo eso ya no podrían molestarme esas cosas. Me dijo que muchos años atrás, allá en el pueblo donde ella creció, una de sus vecinas había tenido problemas con malas vibras que se metieron a su casa, y con los objetos que me dio mi madre, la vecina pudo librarse de esas malas vibras. Confié en mi madre. En cuanto me terminé el café, regresé a mi departamento. No voy a decir que llegué como todo un valiente. Cuando metí la llave para abrir la puerta, yo me estaba muriendo del susto. Pero no me rajé, abrí la puerta y en cuanto puse un pie dentro del departamento, empecé a rezar lo que mi madre me había dicho y me aventé todo el proceso. Me tardé como media hora en terminar todo. Mientras hacía eso que mi madre me había dicho, hubo unas pocas manifestaciones, golpes, sonidos, luces parpadeando, pero nada demasiado intimidante. De hecho, ni siquiera había las sombras que me habían hecho salir corriendo de la casa. Cada que platico esto, me dicen que lo que mi madre me mandó a hacer fue un ritual. A mí eso me parece un poco fuerte porque no creo que algo que involucre a Dios pueda llamarse ritual, pero podría decirle ritual católico. Creo que ese término no me parece tan inapropiado. Entonces pude terminar el ritual católico sin ningún inconveniente. Y la verdad es que funcionó. Desde esa vez ya no ha pasado nada de nada en el departamento y estoy seguro que nada volverá a ocurrir. Una niña. Todo empezó una noche, con mis amigos celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Hablábamos de temas paranormales y en un momento decidieron ir a un cementerio para ver si podíamos encontrar algo sobrenatural. Yo siempre he creído en estas cosas y me dan mucho miedo, así que no quería ir. Traté de desviar la conversación, pero estaban muy emocionados con la idea. Al final cedí por la presión, especialmente después de que se burlaran preguntando si alguien tenía miedo o si necesitaban que llamara a su mamá. Fuimos a un cementerio cercano, accesible desde una parte trasera debido a un desnivel en el terreno. Una vez dentro, buscamos un buen lugar para lo que mis amigos quisieran hacer. Llegamos a una zona con tumbas de niños y sin saber bien qué hacer, Orlando sugirió que nos quedáramos en silencio y observáramos alrededor, esperando ver algún fantasma. Después de un rato, sin ver más que oscuridad y algunos animales,
Orlando dijo que deberíamos intentar llamar a las entidades para que se acercaran. Esto me asustó aún más porque había leído que eso no se debe hacer sin conocimiento. Orlando entonces habló en voz alta, invitando a cualquier entidad presente a acercarse, asegurando que no queríamos molestar. Durante varios minutos no pasó nada. Mis amigos empezaron a hacer preguntas al aire, primero seriamente y luego de forma burlona, preguntando si los espíritus querían cerveza o cosas así. Les advertí que no era buena idea burlarse, pero me llamaron miedoso y siguieron con sus bromas, desafiándome a unirme a ellos. A pesar de mis temores, decidí seguirles el juego ante las burlas y las miradas de mis amigos. Tomé una cerveza y caminé entre las tumbas, ofreciéndoles una a cada una, mientras les decía que venía a celebrar con ellas. Ese momento se interrumpió cuando una cerveza colocada sobre una tumba explotó sin que nadie la tocara. Nos quedamos en silencio, viendo los pedazos de botella y mirándonos unos a otros, sin entender qué había pasado. De repente, pareció como si alguien comenzara a caminar cerca de nosotros, moviéndose entre la maleza y luego corriendo. Todos nos miramos asustados. Justo cuando iba a sugerir que deberíamos irnos, mi amiga Ana gritó y cayó al suelo, diciendo que alguien le había jalado el cabello, pero no había nadie detrás de ella. Eso fue suficiente para que todos corriéramos fuera del cementerio. Después de eso, no quería seguir con ellos esa noche. Me sentía molesto y asustado, así que decidí irme a casa. Al día siguiente, aún nervioso y un poco asustado, quería hablar con alguien sobre lo ocurrido, pero me daba vergüenza contar lo que habíamos hecho. Preferí no decir nada y seguir adelante. 2 días después, algo me despertó de noche. Escuché pasos ligeros fuera de mi habitación y a una niña tarareando. Pensando que era mi hermana menor, Grecia, le dije que era tarde y que volviera a dormir. Al día siguiente le pregunté si se había levantado durante la noche, pero dijo que no sabía de qué hablaba. Esa noche, muy cansado por el trabajo, me fui directo a dormir. Más tarde algo me despertó nuevamente y escuché a una niña tarareando, pero esta vez el sonido venía de la planta baja. Pensé que podría ser mi hermana haciendo algo que no quería que supiéramos, así que me levanté y me dirigí hacia allá. Al pasar por el cuarto de mi hermana vi que dormía en su cama, pero seguía escuchando el tarareo proveniente de abajo. Me daba vergüenza admitir que tenía tanto miedo de bajar solo después de escuchar ese sonido, así que fui a la habitación de mi madre para pedirle que bajara conmigo a revisar. Cuando le abrí, el sonido paró. Le expliqué lo que pasó la noche anterior y que Grecia me había dicho que no fue ella. Mi madre se sorprendió y decidimos bajar juntos, pero no encontramos nada. Mi madre trató de tranquilizarme diciendo que quizás había sido un sueño, pero yo sabía que no lo era y eso me daba miedo. Pasé las siguientes 2 noches sin incidentes, aunque me iba a dormir temeroso. Pero la tercera noche, mi madre me despertó gritando mi nombre. Salí corriendo de mi cuarto y vi a mi hermanita en el pasillo, también preocupada. Mi madre salió del baño asustada y me contó que, al ir al baño, escuchó a la niña y algo empujó la puerta contra ella. Luchó para abrir la puerta mientras algo la empujaba desde afuera. Gritó mi nombre y la puerta se abrió, pero no había nadie. Esa noche, mi madre decidió que los 3 durmiéramos juntos en su habitación. Le confesé lo que habíamos hecho mis amigos y yo en el cementerio, y cómo creía que eso había desencadenado los sucesos en casa. Mi madre se mostró molesta y decepcionada, pero al ver mi miedo me aseguró que buscaríamos ayuda. Al día siguiente, mi madre contactó al padre de nuestra iglesia para que viniera a bendecir la casa. No entró en detalles con él por temor a que no nos creyera. Después de acordar un pago, el padre vino y bendijo la casa sin que ocurriera nada extraño. Mi madre le comentó de manera sutil sobre los sucesos, pero él no le dio mucha importancia, asegurando que la bendición traería paz a nuestro hogar. Después de que el padre se fue,
Mi madre me abrazó, asegurándome que todo iba a estar bien, y me hizo prometer que no volvería a hacer algo como lo del cementerio. El día transcurrió sin más incidentes, y al llegar la noche esperábamos poder descansar sin problemas. Sin embargo, me despertaron unos golpes fuertes. Salí de mi habitación y vi a mi madre en el pasillo, abrazando a mi hermana. Los golpes venían del baño, sonando como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro con mucha fuerza. De repente, los golpes pararon, pero el silencio que siguió era inquietante. Entonces, en la oscuridad, vimos la silueta de algo grande frente a la puerta del baño, moviéndose. Mi hermana gritó, y corrimos a la habitación de mi madre, donde nos encerramos, colocando un sofá pequeño frente a la puerta como barricada. Traté de actuar con valentía para proteger a mi familia, pero el miedo era abrumador. Oímos de nuevo ese sonido de una niña caminando por el pasillo, parándose frente a la puerta de la habitación de mi madre. No pudimos dormir más esa noche y aún al amanecer el miedo no nos abandonaba. Nos costó reunir el valor para abrir la puerta de la habitación. La bendición del padre no había servido, así que mi madre contactó a una tía interesada en lo esotérico, que conocía gente especializada en limpias y rituales. Mi tía vino con un señor mayor, amable, que escuchó nuestra historia desde el principio. Recorrió toda la casa pensativo y luego nos habló. Nos aclaró que no era un brujo, sino una persona creyente en Dios, con un don especial para percibir este tipo de situaciones. Me explicó que, al burlarme y desafiar a esas entidades en el cementerio, algo espiritual se había pegado a mí y lo había traído a casa esa noche. Se comprometió a ayudarnos, pero dijo que se necesitaba algo más que una limpia en la casa. Me miró seriamente y explicó que tendríamos que ir al cementerio para hacer una oración y una ofrenda, lo cual ayudaría a despegar esa cosa de mí, ya que estaba pegada a mí y no a la casa. Después haría una oración final y una limpia en toda la casa. Ese día hizo varias oraciones en la casa. Usó lo que creo que era agua bendita y el humo de alguna hierba que no conocía. Luego nos reunió en la sala para hacer otra oración por nosotros. Antes de irse, nos aconsejó encomendarnos a Dios y tratar de dormir juntos esa noche, en caso de que ocurriera algo malo. Dijo que volvería al día siguiente para ir al cementerio y terminar con la última oración en la casa. Esa tarde estuve ansioso, queriendo que pasara rápido para que el Señor volviera y terminara su trabajo. El miedo de la noche anterior aún estaba conmigo. Esa noche decidimos quedarnos en el cuarto de mi madre. Le pedí a mi madre que durmiera con mi hermana y le dije que no se preocupara, que yo estaría despierto. Ella accedió, pidiéndome que la despertara si me sentía cansado para poder dormir también. La noche transcurrió tranquila en su mayor parte. Esperaba sentirme cansado, pero el miedo era más fuerte que mi cansancio. No sé qué hora era, pero mientras buscaba una revista, empecé a escuchar ruidos extraños, como si algo se arrastrara abajo. Mi respiración se aceleró. Intentaba calmarme para estar alerta. Casi esperaba oír a la niña con su sonido peculiar, pero en lugar de eso, escuché un quejido horrible. Aunque no muy fuerte, era aterrador, como el lamento de alguien agonizante, y seguía oyendo ese arrastrar en el piso de abajo. De repente, todo quedó en silencio. Solo esperaba que no pasara nada más esa noche y que amaneciera pronto. Un golpe fuerte y seco interrumpió mis pensamientos. Sonaba como si algo hubiese caído al suelo, y eso despertó a mi madre. Me hizo señas para que guardara silencio y señalé a mi hermanita que seguía dormida. Me acerqué a mi madre y le susurré que estaba oyendo ruidos abajo. Nos quedamos escuchando. Por un momento no se oyó nada, pero luego empezamos a escuchar pasos arrastrados y quejidos horribles. Mi madre, asustada, me tomó de la mano fuerte. Los pasos empezaron a subir la escalera, acercándose a la puerta de nuestra habitación.
Me levanté rápido, mi madre abrazó a mi hermana y me puse entre la cama y la puerta, empujándola con mis pies, esperando impedir que lo que estaba afuera entrara. Pero no pasó nada más esa noche. Aún así, me quedé junto a la puerta hasta el amanecer. Por la mañana volvió el señor que nos estaba ayudando. Le contamos lo sucedido y no se sorprendió. Explicó que a veces las entidades no quieren irse, pero aseguró que terminaríamos con todo ese día. El proceso no fue tan complicado como pensaba. Usando siempre una Biblia, seguí todas sus indicaciones, aunque con mucho miedo. Después de esos 2 días de oraciones, ya no volvimos a oír ningún ruido extraño. Sin embargo, nos quedó una sensación de miedo y desconfianza. Ya no me sentía seguro levantándome de noche, y mi madre sentía lo mismo. Nunca volvimos a sentirnos seguros en nuestra casa, y por eso, después de un mes más, decidimos mudarnos, buscando dejar atrás esos eventos y seguir adelante con nuestras vidas. No son duendes. Un verano, cuando era un niño, mis papás me mandaron a quedarme con mis abuelos durante las vacaciones en el pueblo donde vivían. Mis abuelos eran buena gente, eran muy hospitalarios, no fueron los mejores padres, pero al igual que todos los padres no son los mejores con sus hijos y por lo mismo buscan siempre ser los mejores abuelos. El lugar donde vivían mis abuelos estaba a bastantes kilómetros de la ciudad más cercana. De hecho, mis abuelos no tenían vecinos directos. El terreno de mis abuelos era bastante grande, así que la casa del vecino más cercano estaba a más de 150 metros. Para mi buena suerte, tuve la fortuna de conocer a una chica luego de unos pocos días de haber llegado, y nos hicimos amigos rápidamente. Su nombre era Jessica, bajita, delgada, cabello largo. Su forma de vestir era muy sencilla, pero muy llamativa. A ambos nos gustaba ir al bosque y estar ahí por horas. Era el único lugar en el que había algo entretenido para hacer. Ese bosque no era particularmente denso, pero vaya que parecía extenderse, era demasiado grande. Jessica me mostró algunos senderos que se movían dentro del bosque, pero sin adentrarse demasiado entre la espesura de los árboles. Había otros senderos que sí entraban al bosque, pero Jessica nunca los tomaba, de hecho los evitaba. Si pasábamos demasiado tiempo sin ver algo que ella reconociera, dábamos la vuelta de inmediato, hasta estar en un territorio familiar nuevamente. También dábamos la vuelta cuando nos acercábamos demasiado al arroyo. En una ocasión no pude resistirlo y corrí hacia el arroyo. Yo de verdad quería meterme a nadar un poco. Ya estaba a tan solo 1 metro del arroyo cuando Jessica me gritó que me detuviera. Su grito no fue normal, sonó como si se le fuera a romper la voz. Al girar, observé cómo ella se mantenía inmóvil, casi pálida y los ojos muy dilatados, contemplando el arroyo y el bosque que se extendía más allá. Su postura era bastante rígida. Tenía las manos apretadas a los costados. Me dio la impresión de que ella estaba a punto de llorar. Decidí entonces regresar para ver qué le pasaba. Ya la consideraba mi amiga, pero independientemente de eso, era evidente que ella se estaba poniendo así por alguna razón en concreto. Aunque el arroyo no presentaba un gran desafío, ni por su profundidad ni por su corriente, y no nos habíamos adentrado demasiado en el bosque, su inquietud era más que evidente. Durante el camino de vuelta intenté aliviar la tensión comentando la facilidad con la que podríamos haber continuado, pero ella permaneció callada. Nos dirigimos a un claro que solíamos usar como base para nuestras aventuras, donde finalmente se detuvo para compartir su historia. Habló de una amiga con la que solía explorar esos mismos bosques, y cómo en una ocasión habían encontrado el arroyo, al igual que nosotros. Luego se encontraron con unos niños al otro lado del arroyo, que parecían diferentes de manera inquietante. Detalló las particularidades físicas de estos niños, como la cabeza inclinada de uno y la pequeñez anormal del otro. Admitió haber actuado con crueldad hacia ellos, burlándose de su apariencia y comportamiento extraño.
Esos niños nunca reaccionaron agresivamente ni cruzaron el arroyo, a pesar de las provocaciones. Solo se mantenían observando y emitiendo sonidos peculiares. Ella dice que le daba la impresión de que los niños no tenían lengua. Ella y su amiga se inventaban historias sobre ellos, diciendo que comían gente y hacían cosas extrañas. Pero con el tiempo el miedo se fue y empezaron a desafiar a esos niños a cruzar el arroyo que los separaba, algo que nunca hacían. Ella insinuó que él tenía miedo de cruzar, porque le tenía miedo a las niñas. El niño simplemente se alejó hacia el bosque hasta desaparecer de su vista. Jessica bromeó con su amiga, diciéndole que debería seguirlo si no quería ser considerada una cobarde. Ambas decidieron cruzar el arroyo, que no era grande, y seguir al niño hacia el bosque. Avanzaron un poco y empezaron a escuchar un ruido extraño. Era como un chasquido. De repente se vieron rodeadas por varios de esos niños, que aparecieron como fantasmas entre los árboles. Jessica estaba paralizada por el miedo, incapaz de moverse, solo observando a los niños y preguntándose qué iba a pasar. Entonces uno de ellos, el de la cabeza ladeada, agarró a su amiga. Ella gritó, y eso sacó a Jessica de su estado de shock. Corrió lo más rápido que pudo, cruzando el arroyo, y no se detuvo hasta llegar a casa, llorando y con dificultad para respirar. La gente intentaba entender lo que había pasado, pero Jessica estaba demasiado afectada para hablar. Cuando le pregunté qué era lo que le había pasado a su amiga, ella negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas. Se sentía culpable por haberla dejado atrás. Ella esperó durante horas que su amiga regresara a casa, para poder llorar juntas y jurar nunca más cruzar ese arroyo. Pero su amiga nunca volvió. Nadie la buscó porque era huérfana. Jessica nunca dijo nada, así que nadie supo que debían buscarla. Mirando hacia el bosque y el arroyo, la voz de ella se quebró al decir que los niños se la llevaron, sin saber qué hicieron con ella. Intenté consolar a Jessica, aunque no sabía bien qué decir. Ella ya no me prestaba atención y se levantó, sacudiéndose la tierra de su short, caminando hacia el pueblo. La seguí, pidiéndole que esperara, pero ella solo dijo que iba a casa. No podía quedarse en el bosque ese día, y sugirió que yo también debería ir a casa. Insistió en que no cruzara el arroyo bajo ninguna circunstancia. Aunque parte de mí quería volver al arroyo, la historia de Jessica me había asustado tanto que apenas si me acerqué lo suficiente para verlo a través de los árboles. Busqué con la mirada alguna señal de los niños, queriendo encontrar algo que confirmara la historia, pero no vi nada. La otra orilla estaba vacía, sin señales de vida, y no me atreví a investigar más. Conforme el cielo se oscurecía, empecé el camino a casa, pensando en la historia de los niños. Por un momento casi me molesté con Jessica por haberme asustado con una historia que yo comenzaba a creer que era inventada. Pensé que había creado todo, incluyendo a una niña huérfana, para darme miedo. Me reí de mi propia credulidad al considerar cuán fácilmente había creído en su relato. Durante la cena esa noche les pregunté a mis abuelos si habían escuchado de alguien que desapareciera en el bosque. Ellos se miraron con curiosidad, como si buscaran en su memoria. Mi abuela, después de pensar un momento, dijo que no recordaba algo así. Mi abuelo estuvo de acuerdo, preguntándome por qué tenía esa curiosidad. Les conté que había escuchado a algunos niños hablar sobre una niña que desapareció. Mi abuela entonces recordó que, aunque no sabía de una desaparición, sí recordaba a una niña aterrorizada por los bosques unos años atrás. Contó cómo la niña había salido corriendo de los bosques, aterrorizada, gritando y llorando. Aclaró que no indagó mucho en el asunto por respeto al padre de la niña, quien había pedido que dejaran a su hija en paz, pero supo que la niña estuvo alterada por semanas, encerrada en su habitación sin hablar con nadie. Mi abuela comentó que lo que sea que pasó realmente sacudió a la niña. Esa historia me llenó de un terror repentino, haciéndome cuestionar si la historia que me había contado Jessica pudiera ser verdad. Esa noche me costó dormir y tuve una pesadilla. No recuerdo la pesadilla,
pero sé que la tuve porque desperté agitado, sudando y hasta grité. Mi abuelo entró rápidamente a la habitación, seguido por mi abuela, preocupados. Sentía vergüenza mientras me deshacía de las sábanas y me levantaba, explicando que solo había sido una mala pesadilla. Esa mañana caminé hacia el bosque esperando encontrarme con Jessica, pero ella no estaba por ningún lado. Miré hacia abajo por el camino varias veces, buscándola, pero no apareció. Regresé a mi casa y luego de nuevo hacia el bosque, sin encontrar ningún rastro de ella. Decidí esperarla en nuestro claro favorito. Ella no estaba ahí cuando llegué y después de esperar una hora empecé a preguntarme si algo malo le había pasado. Pero incluso si fuera así, no sabía qué podía hacer al respecto, ya que no sabía dónde vivía. Casi sin pensar, comencé a caminar hacia el arroyo. Después de todo, solo había prometido no cruzarlo. Además, si ella pudo escapar de los niños cuando estaban justo a su lado, yo también podría escapar corriendo en el caso de que se me aparecieran. Caminé hacia el arroyo un poco nervioso. Una vez que pude ver el arroyo, me acerqué con cuidado, intentando no hacer ruido. Finalmente, estaba a solo unos metros de la orilla del arroyo. En ese momento, un movimiento fugaz capturó mi atención. Al principio no lo había notado porque estaba mirando hacia el suelo, pero al levantar la vista, vi la silueta de algo que no podía identificar claramente. Se mecía suavemente con la brisa, como si estuviera colgando de las ramas. Las hojas ocultaban la forma distante, que debía estar a varios metros de distancia. Inmediatamente olvidé la promesa que le había hecho a Jessica. Necesitaba saber qué era esa cosa. Justo cuando estaba a punto de bajar a la orilla del arroyo, un llamado me sobresaltó y me puso de pie en un instante. Jessica estaba detrás de mí, aferrándose a un árbol como si pudiera caerse sin su apoyo. Aunque su tono era de enfado, su rostro estaba pálido. Me hizo señas para que me acercara. Giré mi cuerpo, levantando un brazo para señalar lo que había visto entre las ramas, pero no pude volver a localizarlo. Intenté explicar que había visto algo, buscando entre las hojas la forma que se mecía. Jessica insistió en que nos fuéramos, pisoteando el suelo con frustración, porque ella se dio cuenta de que yo estaba dispuesto a cruzar el arroyo. Jessica, al intentar detenerme, chocó contra mí con toda su fuerza, enviándonos a ambos rodando por la orilla y cayendo al arroyo. Gritamos y nos agitamos mientras caíamos. El agua fangosa burbujeaba sobre nosotros y me alejé arrastrándome hacia la orilla opuesta del arroyo. Ella me siguió por instinto, no porque quisiera cruzar al otro lado del arroyo. Ya que salimos del agua del arroyo y nos levantamos, la primera reacción de Jessica fue aferrarse a mi brazo. Imploraba que nos fuéramos, pero yo quería saber qué era aquello que había visto un par de minutos antes. Así que empecé a caminar. Mi amiga no quería moverse, pero como estaba prensada de mi brazo, me siguió. Al llegar al lugar donde creí haber visto algo colgando de los árboles, no encontramos nada fuera de lo común. A pesar de ello, yo quería encontrar algo. Mientras avanzábamos, el bosque a nuestro alrededor se volvía más silencioso, como si hubiéramos entrado en una zona donde incluso los animales evitaban estar. A pesar de su miedo, Jessica permanecía a mi lado, aunque se notaba visiblemente asustada. Después de caminar un poco más, nos topamos con una formación rocosa y una pequeña cueva. Lo que realmente captó nuestra atención fue una extraña muñeca colocada frente a la entrada de la cueva, mirándonos. La muñeca tenía una apariencia peculiar, con una frente alargada y ojos pequeños y oscuros, y su piel parecía estar hecha de un tejido desgastado. Antes de que pudiera procesar completamente lo que veíamos, Jessica, aterrorizada, me insistió en que nos alejáramos de allí. Ella estaba convencida de que la muñeca no era una muñeca, sino que era uno de esos niños raros, lo que parecía infundirle un miedo intenso. A pesar de sus temores, traté de tranquilizarla, argumentando que era solo una muñeca y no representaba una amenaza. Sin embargo, en el momento en que me dispuse a examinarla más de cerca, Jessica me soltó y en menos de un segundo ya estaba corriendo de regreso al arroyo,
con la clara intención de cruzarlo y largarse a su casa, pero se detuvo extrañamente. Le iba a gritar que me esperara, pero en eso, antes de soltar la primera palabra, otro muñeco, este con un aspecto más cuidado y realista que el anterior, estaba de pie en el lugar donde nosotros habíamos estado momentos antes. Este nuevo muñeco, con su pelo corto y marrón y un vestido rojo desgastado, nos observaba con una intensidad desconcertante. En un momento de pánico, mientras un muñeco que recordaba vagamente a una niña daba un paso hacia mí. Todos mis esfuerzos se centraron en escapar. Sin embargo, Jessica, como si estuviera bajo un hechizo, avanzó hacia el muñeco, incapaz de resistirse. Mientras Jessica seguía caminando como hipnotizada, corrí y la agarré del brazo para llevarla conmigo, pero ella no reaccionó. En un intento desesperado, agarré una piedra y se lo aventé con todas mis fuerzas a uno de esos muñecos. Al golpearlo, la tela se rompió, dejando ver que debajo de esa tela había carne podrida llena de gusanos. Cuando me di cuenta, varias de esas cosas nos estaban rodeando. Jessica seguía caminando totalmente hipnotizada. Ella estaba perdida. No había nada que hacer por ella, así que la dejé y corrí al arroyo. Una de esas cosas se me atravesó, pero yo lo empujé. Pude cruzar el arroyo. Al mirar atrás, vi que esas cosas y Jessica se fueron hacia la profundidad del bosque. Corrí como nunca antes lo había hecho hasta llegar a la casa de mis abuelos. Esa noche, ellos notaron mi miedo y se quedaron despiertos conmigo, intentando ofrecerme consuelo. Al día siguiente, intentaron entender qué me había sucedido, pero yo no pude explicarlo claramente. Solo les dije que tuve una pesadilla después de quedarme dormido en el bosque. Aunque trataron de tomárselo con humor, yo sabía que algo grave había ocurrido, especialmente porque Jessica había desaparecido y yo no dije nada al respecto, a pesar de tener una idea de lo que pudo haberle sucedido. Durante el resto de mis vacaciones decidí no alejarme de mis abuelos, permaneciendo en casa la mayor parte del tiempo. Cuando la gente comenzó a buscar a Jessica, mis abuelos me preguntaron si sabía algo. Aunque en mi interior sabía que debería hablar sobre lo que había sucedido, opté por quedarme callado y decir que esa última vez que fui al bosque yo había estado solo. La realidad es que siento una profunda culpa por lo ocurrido. Perseguido. Realicé senderismo y acampada por tanto tiempo como puedo recordar. Creo que si sumo las horas que le he dedicado a eso en mi vida, estoy seguro que he estado más tiempo en la naturaleza que viendo películas. Era lo que se podría entender como un explorador. Luego, después de eso, logré convencer a algunos amigos de la preparatoria y luego de la universidad para que vinieran en algunos viajes conmigo. Mi pasión por la naturaleza se mantuvo fuerte mucho después de graduarme de la universidad, cosa que mis padres no creían. Ellos estaban seguros que, en cuanto consiguiera un empleo, no volvería a un cerro o a un bosque, pero se equivocaron. A medida que todos mis viejos compañeros de senderismo empezaron a abandonar el pasatiempo, se volvió más difícil organizar un viaje. Al final parecía que sí tenía la intención de salir de senderismo tan regularmente como quería. Tendría que empezar a ir solo. Al principio el senderismo en solitario parecía un poco aburrido, pero con el tiempo me di cuenta de que era realmente bastante divertido. La gran ventaja era que no estaba limitado por lo que otros querían hacer, a dónde querían ir o cuándo podía tener lugar un viaje. Podía simplemente pensarlo y hacerlo. La gran mayoría de las veces ni siquiera tenía que hacer planes con antelación, porque como solo iba yo, hasta podía improvisar. Salir del trabajo un viernes por la tarde y luego pasar todo el fin de semana en el bosque antes de volver a la cama el domingo por la noche. La única verdadera preocupación de ir solo es la seguridad. En caso de un accidente no estaría nadie para ayudarme. En caso de que algo saliera mal, estaría solo. De hecho, por lo mismo, me vi en la necesidad de conseguir un arma. No de manera ilegal, yo tenía mi servicio militar,
Así que en una oportunidad que fui a la Ciudad de México, me compré un arma. Solo la llevaba conmigo cuando iba a explorar lugares no tan amistosos, como la sierra o lugares en pueblos con situaciones peligrosas. Al igual que en cualquier otro lugar a donde una persona pueda ir, no es realmente la vida silvestre de la que debes tener miedo, son las personas. Como mencioné, escuchas algunas historias realmente locas, y yo escuché muchas de ellas. En una ocasión quería ir a un lugar apartado, cuya única manera de ingresar era conducir hasta una zona rural en donde no había demasiada población. Cuando llegué estaba una chica ahí. Por su manera de vestir era evidente que estaba ahí para hacer senderismo. Estacioné a cierta distancia de ella, quería hablarle. Hicimos un poco de contacto visual y comenzamos a conversar. Intercambiamos saludos y le pregunté si estaba bien, y ella respondió que no, y eso fue todo. Resulta que su amigo la dejó plantada para hacer una caminata a la que había estado esperando con muchas ganas, y no estaba ansiosa por conducir todo el camino de vuelta a casa. Estaba considerando subir al sendero sola, pero también quería ver si podía convencer a su amigo para que saliera de todos modos, ya que era muy consciente de que hacer senderismo sola como mujer no era la idea más brillante. Sabía que invitarla a caminar conmigo era una excelente manera de conocer a una chica muy bonita, que claramente compartía una pasión por la naturaleza, así que simplemente lo hice y le pregunté si quería venir conmigo. Hubo un momento de vacilación por parte de ella. No parecía del tipo de chica que simplemente saldría a caminar por un sendero remoto del bosque con un completo extraño, y por un segundo pensé que iba a rechazarme, pero me miró con una gran sonrisa y me dijo que sí. Me dijo que se llamaba Alicia. Comenzamos a caminar y le expliqué que planeaba acampar en algún lugar para quedarme el fin de semana, pero que estaría encantado de acompañarla de regreso a su coche cuando estuviera lista para irse. Ella me agradeció. Una vez que nos sentimos más cómodos el uno con el otro, puedo decir con seguridad que fue una de las mejores primeras citas, por así decirlo, en las que había estado. Definitivamente tenía este tipo de ambiente. Hablamos mucho al principio sobre senderismo, lugares donde habíamos estado, situaciones difíciles que habíamos enfrentado y cosas así. Pero con el tiempo empezamos a hablar también sobre otras cosas, como nuestros trabajos, nuestras familias y relaciones. Ella me dijo que había estado soltera por un tiempo, pero que no buscaba nada en ese momento. Pero también añadió rápidamente que si aparecía algo adecuado, estaría abierta a cambiar de opinión. Quizás una hora después de nuestra caminata, estábamos caminando junto al borde de un arroyo cuando Alicia se detuvo para tomar una foto. Luego me pidió que esperara un segundo mientras enviaba un mensaje de texto a su amiga. Debido a todas las colinas que nos rodean, la señal era un poco difícil de conseguir. Mientras ella estaba enviando mensajes de texto, me alejé un poco río abajo, esperando a que Alicia terminara de hacer lo suyo, cuando algo llamó mi atención. Quizás a unos 50 o 60 metros río abajo, un destello de movimiento en los árboles, muy ligeramente, pero lo vi claramente. Volví junto a Alicia para preguntarle si tenía un spray antiosos o algo así con ella, pero cuando dijo que sí, no me sentí completamente tranquilo. Estaba bien que ambos pudiéramos defendernos en caso de un ataque animal, pero al mismo tiempo no quería que nada arruinara nuestra caminata, especialmente si ese algo resultaba ser un oso. Le dije que creía que había visto algo río abajo. Ella dijo que mantendría los ojos bien abiertos, y luego seguimos nuestro camino como de costumbre. Quizás una hora más tarde, salimos de los árboles y llegamos a un prado abierto que subía ligeramente. Cuando llegamos a la cima, o más bien donde la pendiente se convirtió en una colina empinada, nos detuvimos y nos dimos la vuelta para contemplar la vista. Entonces vi una figura oscura moviéndose en paralelo al borde del bosque. Realmente no pude distinguir ningún detalle debido a la diferencia de luz, pero definitivamente había algo allí. Y justo cuando pensé que podrían ser solo un excursionista, la figura se detuvo, giró su perfil y se quedó quieta.
Al principio pensé que podrían estar haciendo sus necesidades o algo así, pero entonces me di cuenta de que nos estaban observando. Inmediatamente dirigí la atención de Alicia hacia la figura, señalando dónde había estado mirando. Ella volteó a mirar y luego me dio una respuesta escéptica cuando le pregunté si podía ver algo. Ella me preguntó si estaba 100% seguro de que la persona nos había estado observando, y para ser honesto, no lo sabía con certeza. Solo tenía un mal presentimiento basado en el breve destello de movimientos en los árboles cerca del arroyo. Intenté de nuevo hacer que mirara en el lugar correcto, y cuando yo volteé a mirar otra vez, vi que no había nadie allí. Escaneé el borde del bosque por tercera vez en casi tantos minutos, y no había nada allí, pero todavía me sentía muy inquieto y sugerí que simplemente continuáramos. Nuestro plan original había sido caminar alrededor de la base de la colina a la que habíamos llegado, y luego regresar por el mismo sendero hacia donde el auto de Alicia estaba estacionado. Pero debido a lo inquieto que me sentía, sugerí que camináramos alrededor para no tener que volver sobre nuestros pasos. Después de caminar 1,5 kilómetros más o menos, la tensión había empezado a disiparse. Ya nadie nos seguía, al menos no parecía ser así, y yo empezaba a pensar que solo estaba siendo paranoico. No mucho después de volver a entrar en el bosque, llegamos a otro arroyo. Alicia parecía encantada con ello y empezó a tomar fotos mientras yo caminaba alrededor. Le gustó tanto el lugar que quería quedarse allí un rato para descansar y comer algunos bocadillos, y mientras lo hacíamos, planeaba enviar mensajes de texto a su amiga con las fotos si la señal lo permitía. Mientras Alicia estaba ocupada tratando de enviar mensajes, me excusé para ir a hacer mis necesidades en algún lugar privado, y luego me adentré en los árboles para encontrar un lugar apartado. Encontré un sitio e hice lo mío, y justo cuando estaba girando para regresar, oí algo en los árboles detrás de mí. Me recordó instantáneamente a esa sensación de ser seguido, solo que esta vez realmente hice un esfuerzo por averiguar si había algo o alguien que nos estaba siguiendo. Empecé a caminar directamente hacia donde había oído el ruido, llamando y preguntando si había alguien allí. Y entonces lo vi, este tipo grande, vestido con equipo de senderismo que se alejaba de mí a un ritmo que encontré algo tranquilizador, como si pudiera darle el beneficio de la duda. Pero al mismo tiempo ahora me enfrentaba a la evidencia de que estábamos siendo seguidos. Las probabilidades de encontrarse con alguien, especialmente fuera de los senderos, son casi nulas. Así que, aunque estaba convencido de que nos seguían, aún quería confrontar a ese tipo para asegurarme. Le llamé, no de una manera excesivamente agresiva, solo para llamar su atención. Planeaba preguntarle algo bastante inocente, como si estaba bien o algo así, pero cuando se giró me quedé mudo. Vestía como un excursionista, pero llevaba estos guantes gruesos y pesados, casi como esos guantes antidisturbios que ves con nudillos duros, y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta con un protector de caza, de esos donde solo se ven los ojos de la persona. Aunque llevar una cobertura facial así era totalmente normal antes, y todavía se aceptaba en cierta medida hoy en día, definitivamente no era algo común de ver, especialmente porque el tipo no tenía ningún tipo de indicadores naranjas en su ropa para la caza, o ningún arma que pudiera ver. Me sentí algo aliviado al ver que no llevaba ningún arma en sus manos, pero el hecho de que estuviera cubriendo su rostro significaba que, obviamente, tramaba algo malo, y luego estaba el hecho de que simplemente se negó a responderme cuando finalmente le pregunté si todo estaba bien. Solo me dio una especie de mirada por un segundo, y luego se giró de nuevo y se alejó hacia el bosque. En ese momento mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Que nos siguieran por un solo sendero era una cosa, pero este tipo había potencialmente rastreado nuestro camino a través de un prado abierto, y luego, por casualidad, se mantuvo en nuestro rastro incluso aunque atravesamos la colina y tomamos una ruta aparentemente aleatoria. Corrí de vuelta con Alicia.
Le conté exactamente lo que había visto y le dije que necesitábamos movernos rápido. Le dije que sabía que sonaba loco y que entendía completamente por qué podría pensar que era un tipo raro, pero preferiría que pensara que era raro y vivir, a no actuar ante nada y arriesgar nuestras vidas. Empecé a caminar mientras le hacía señas para que me siguiera. Ella simplemente se quedó quieta, pero en lugar de seguirme, me dijo que estaba actuando como un verdadero imbécil y que si nos estaban siguiendo, ella habría notado algo al respecto. Tampoco era una niñita indefensa, así que presentía que actuara como si lo fuera. Según ella, el hecho de que alguien estuviera en nuestro sendero no significaba que actuara con malicia. Supongo que el único factor atenuante era esta idea de que ella pensaba que era yo quien estaba intentando engañarla para poder hacerle algo. Entendí completamente y sospeché que su renuencia provenía de ahí, y no de ser ingenua, de no confiar lo suficiente como para no hacer caso a mis advertencias. Para ese momento ambos estábamos siendo bastante ruidosos, discutiendo de un lado a otro, y me di cuenta de que nuestro volumen haría muy fácil para alguien localizarnos y atraparnos desprevenidos. Recuerdo mirar alrededor solo para asegurarme de que aún estábamos solos y sentí esa sensación escalofriante que viene con saber que realmente te están observando. Honestamente pensé que si simplemente empezaba a caminar, Alicia entraría en razón de alguna manera y seguiría. Así que eso fue lo que hice. Empecé a caminar mirando hacia atrás solo una vez para ver si ella iba a seguirme o no. Ella parecía furiosa. Alicia se negaba a escuchar mis advertencias sobre el hombre que creía que nos seguía. Según ella, estábamos dejando que el miedo nos dominara, que probablemente era solo otro senderista disfrutando de la naturaleza. Pero algo en mi interior me decía que estábamos en peligro. Mientras me alejaba, manteniendo una distancia prudente de Alicia, sucedió algo que heló la sangre en mis venas. El hombre misterioso emergió de entre los árboles y empezó a caminar hacia donde estaba yo. Para esto tuvo que pasar justo al lado de Alicia, pero ella no reaccionó a eso. Fue como si ella no pudiera verlo, como si para ella el hombre fuera invisible. En ese instante todas mis alertas se dispararon. No había tiempo para buscar explicaciones lógicas a lo que estaba sucediendo. El hombre aceleró el paso, casi corriendo ahora, directamente hacia mí. La adrenalina se apoderó de mi cuerpo y sin pensarlo empecé a correr, impulsado por el miedo. Corrí por el sendero, esquivando ramas bajas y raíces expuestas. Sin atreverme a mirar atrás, podía escuchar los pasos del hombre detrás de mí, cada vez más cerca. De repente tropecé con un tronco caído, lanzándome hacia adelante con una fuerza que me dejó sin aliento. Mi cuerpo golpeó el suelo cubierto de hojas. Con esfuerzo me incorporé, preparado para seguir corriendo, pero me detuve en seco. El hombre estaba allí, de pie frente a mí, inmóvil como una estatua. No había agresividad en su postura, simplemente estaba ahí, mirándome. No decía nada, no hacía nada, no parpadeaba siquiera. La intensidad de su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí. El miedo me paralizó. No podía correr, no podía gritar, apenas podía respirar. En un último intento desesperado por hacer algo, cualquier cosa, le pregunté qué era lo que quería de mí. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. El hombre simplemente desapareció. No hubo un destello de luz, no hubo una nube de humo, nada. Un segundo estaba allí, y al siguiente no había nadie. Quedé allí, de pie, tratando de procesar lo ocurrido. Mis rodillas temblaban y sentía el pulso en mi garganta. El hombre que me había seguido, que había aparecido y desaparecido, era un fantasma. No había ninguna otra posible explicación. No era producto de mi imaginación, eso se lo puedo asegurar. Restaurante. Soy dueña de un pequeño restaurante en un pueblo muy pequeño. El restaurante no recibe mucha gente, solo los habitantes del pueblo y algunas personas de fuera que buscan comer algo.
Cuando llegan, me gusta presentarme, servirles su comida. Soy dueña y mesera, solamente tengo 2 personas que me ayudan en la cocina. Heredé el restaurante de mis padres y he pasado prácticamente toda mi vida en este pueblo, excepto por algunos viajes a eventos cercanos como mercados y ferias estatales, pero eso solo en ocasiones especiales. Disfruto de la paz y tranquilidad de mi estilo de vida y considero que tengo una vida bastante buena. Tengo amigos maravillosos, el esposo más amoroso y una hermosa niña. Por lo mismo de que todo en mi vida está bien, no he experimentado cosas muy emocionantes. Hace unos 5 años, creo que esto sucedió a principios de julio, justo después de mi cumpleaños 27. Una joven entró tambaleándose al restaurante. Calculo que era unos años menor que yo. La pobre parecía que no había dormido bien en semanas, con ojeras tan oscuras que tuve que tomar un momento para asegurarme de que no fueran moretones. Se sentó en una mesa y me acerqué para servirle café, que aceptó agradecida. Tomé su orden y me moví para sentarme frente a ella. En lugar de preguntarle si tenía historias que contar, decidí preguntarle si estaba bien, ya que la forma en que sus ojos se movían por la habitación y cómo sus manos temblaban violentamente al intentar usar los cubiertos me hacían pensar que podría estar en peligro. Me miró y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y simplemente me dijo que no le creería. Recuerdo cómo miró hacia abajo, hacia la mesa, mientras movía sus manos para rascar de manera bastante violenta la piel de sus brazos, que ya estaban cubiertos de largas marcas rojas. Me contó que alguien la estaba siguiendo, alguien que ella creía que no era un humano. La primera vez que lo vio fue unos meses antes. Había salido con algunos amigos y no se dio cuenta de lo tarde que era, y cuando empezó a regresar a casa ya eran casi las 2 de la mañana. El camino más rápido a casa requería usar un pequeño sendero desolado que no lo alumbraba ni una luz, y me dijo que estaba tan preocupada por un gran examen para el que tenía que estudiar, que no pensó en los peligros de caminar por ahí de noche. Mientras caminaba, sintió esa terrible sensación de que alguien la observaba, y de la nada la invadió una ola de ansiedad. Su corazón comenzó a latir frenéticamente y se cubrió de un sudor frío. Entonces lo notó observándola desde la línea de árboles. Era alto y vagamente con forma humana, aunque dijo que dudaría en llamarlo así. Y por alto quería decir anormalmente alto, más de 2 metros. Su piel era pálida y enfermiza, y sus ojos estaban inyectados en sangre, acompañados de una sonrisa imposiblemente amplia que revelaba demasiados dientes horriblemente manchados. Por lo que pudo ver, la cosa estaba completamente calva y vestía ropa de camuflaje, el tipo que usan los cazadores y el militar. Me dijo que se quedó paralizada al verlo, mirando a la cosa con absoluto horror, y simplemente se quedó ahí, sonriéndole. Eventualmente reaccionó y corrió, pero la cosa no hizo ningún movimiento para seguirla. Todo lo que hizo fue girarse y continuar sonriendo mientras ella corría. Me contó que cuando llegó a su casa sintió de repente unas ganas terribles de vomitar. Dijo que esa noche tuvo pesadillas más allá de horribles, tanto que durante la madrugada se había despertado gritando 4 veces. La chica estaba muy mal. Tuve que ir al mostrador para traerle algunas servilletas y un vaso de agua. Luego de calmarse un poco, siguió hablando. Al caer la siguiente noche, vio la cosa de nuevo, esta vez observándola desde la ventana de su sala. En lugar de quedarse paralizada de nuevo, comenzó a gritar, y cuando su hermana corrió para ver qué pasaba, miró por la ventana y se puso pálida como un fantasma. Le preguntó a su hermana si también lo veía, y ésta solo asintió antes de arrastrarla fuera de la vista de la cosa y llamar a la policía. Tras ver de nuevo a esa cosa, volvió a vomitar. Cuando llegó la policía, las empeoraron aún más. Ellos, por supuesto, no encontraron nada, pero como tanto ella como su hermana estaban completamente seguras de lo que habían visto. La policía supuso que alguien las estaba acechando con la intención de meterse a la casa para hacerles algo. Así que se quedaron fuera del lugar vigilando. Pasó toda la noche, salió el sol y nadie apareció, así que los policías se fueron.
no sin antes comentarle a la chica y a su hermana que cualquier cosa los llamaran de inmediato. Ella se quedó tan asustada que decidió no salir de su casa por una semana. En esos 7 días mantuvo las ventanas tapadas y no se acercó ni a la puerta de entrada ni a la puerta que daba al patio. Pasada esa semana decidió relajarse y salió, no tanto porque quisiera hacerlo, sino porque su hermana no estaba, y ya no había nada para cenar, así que tenía que ir a la tienda, la cual quedaba como a 10 minutos de su casa caminando. No era tan tarde, pero tampoco era una hora en la que hubiera mucha gente en la calle. Apenas caminó 5 minutos antes de tener aquella sensación nuevamente, la inconfundible sensación de ser observada acompañada de sudores fríos y horrible ansiedad. Desvió su mirada hacia un callejón que no le quedaba demasiado lejos, y ahí estaba, alto y pálido como la muerte, con los mismos ojos inyectados en sangre y sonrisa con demasiados dientes, y ese mismo atuendo de camuflaje que siempre parecía llevar. Ella giró y corrió a toda velocidad de regreso a su casa. El enorme problema fue que en esa ocasión aquella cosa sí la persiguió. Me contó que siempre había sido buena corredora. Participó en atletismo en la secundaria e incluso llegó a las finales estatales. Y esta fue sin duda la vez que había corrido más rápido en su vida. Pero esa cosa de alguna manera la alcanzó en cuestión de segundos y agarró su hombro. En ese momento bajó una de las mangas de su sudadera y pude ver que en su hombro había una gran cicatriz con la forma de una mano. Luego de mostrarme la cicatriz, me dijo que recordaba haberse desplomado en el suelo gritando aterrada, y justo antes de desmayarse dijo que vio a la cosa inclinarse sobre ella, y con esa horrible sonrisa aún en su rostro, le dijo una palabra que no entendió. Despertó en el hospital 2 días después. Ahí estaba su hermana y también sus padres. Cuando se recuperó y luego de estar un par de semanas de reposo en su casa, decidió ir a la central de autobuses y simplemente compró el boleto para el autobús que salía más pronto, y fue así que llegó al pueblo donde yo vivo. Ella estaba muy segura de que, a pesar ya estar a cientos de kilómetros de su casa, ella estaba muy segura de que en cualquier momento aquella horrible criatura la iba a encontrar. Dicho esto, se levantó y salió de mi restaurante. Supongo que ella se fue a otro pueblo, solo espero que aquella cosa que la perseguía no la haya encontrado. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.